Hola amigos de Playmo Podcast, bienvenidos un día más y como veis hoy os traigo una cosa que muchos de vosotros tendréis en vuestra casa. Yo hasta hace poco no la tenía, la conseguí hace un tiempo y la tenía todavía sin abrir y me gustaba abrirla con vosotros, y es la revista que salió hace ya 8 años del 40 aniversario de Playmobil. Y es que, señores, no llega a 2 años para que nos planteemos en el 50 aniversario cómo pasa el tiempo, y encontré esta revista sin abrir, está precintada todavía, no es fácil conseguirlas, y como veis salió al mercado por no llega a 6 euros. Hoy tenéis suerte si la encontréis en estas condiciones por el doble, pero bueno, yo creo que merece la pena tenerla y nada, vamos a abrirla, ¿de acuerdo? Vamos allá. Pues como os he dicho, está precintada, así que la vamos a desprecintar ahora, ya no os engaño, y es difícil encontrarla así, pero bueno, vale la pena, yo creo, desprecintarla aquí con vosotros. Y no es la primera vez que la veréis seguro, pero bueno, a mí me hace ilusión. Aquí tenéis, como veis, venía en estos trocitos de cartón y venía lo que es la revista, que ahora lo veremos, y aquí lo tenemos. Vale, esto, si me perdonáis, no lo abriré, me gustaría conservarlo así, y además abrirlo yo creo que no aporta nada. Como veis, y ya lo habréis visto en varios vídeos, no es nada exclusivo, tenemos la evolución de un caballero de Playmobil, del primero que sacaron en esta reproducción del año 1974, a los caballeros que sacaban en el 2014. Aquí tenemos esta réplica de los cromados, no es exactamente igual a los cromados originales, pero se ven bastante bien. Y como veis, aquí tenemos el típico caballero de los más modernitos, no es quizá de los más modernos, estamos hablando de hace ya 8 años, pero sí de los cómo ha ido evolucionando. Yo creo que vale la pena tenerlo así conservado, sacarlo del blister yo creo que no aporta mucho, y esperemos que para dentro de 2 años nos llega, de año y medio, a ver qué nos trae Playmobil. Lo dejamos aquí y vamos a ver la revista. Pues vamos a ver esta revista, que es bastante tocha, tiene bastantes páginas. Mirad, para ser una revista es prácticamente un libro, tiene más de 80 páginas. Es una pequeña visión de la historia de Playmobil en esos 40 años. Tiene un poquito de todo, me parece muy interesante. No llega a ser el libro de la 40 edición que sacaron, pero tiene bastantes cosas muy interesantes. Partiendo de la portada, que como veis tenemos a los caballeros que ya hemos visto que vienen en el blister, y tenemos una muestra de todos los Playmobil que han ido sacando en estos años. Veis algunos muy icónicos, aquí tenemos al tío Sam, los caballeros, los indios, piratas, la Estatua de la Libertad, piratas, un poquito de todo. Y la verdad está muy bien. Romanos, vikingos, una portada que llama mucho la atención. Vamos a verla un poquito, y como veis tiene una pequeña historia. Nos habla de Playmobil, por ejemplo, aquí en España. Nos trae algún pequeño cómic, como no, pero yo creo que no es lo más interesante. Tenemos aquí la típica evolución de Playmobil que hemos comentado en 1000 vídeos, donde nos dice cómo empezó, los bocetos, los primeros clics, cuando salieron las primeras mujeres, los primeros niños, los primeros sobres sorpresa, el 1, 2, 3. Está muy bien. Hace un pequeño repaso y la verdad es que para ser una revista es muy buena. Aquí tenemos lo que he dicho, algunos famosos Playmobil, Elvis, el tío Sam, aquí agente especial, bueno, era Lara Croft, y algunos de los especiales que ya habían salido para esa época. Ya os digo, una revista muy interesante que viene con sus cómics, pero aporta mucha cosa. Mirad, aquí alguna pequeña cosita más de Playmobil. Es como en revista un pequeño repaso, igual que hace el libro del 40 aniversario del que os he hablado alguna vez, y la verdad es que las imágenes están muy chulas, y el montaje, un pequeño repaso a las series tradicionales de Playmobil, policías, obreros,
fotos de todos los mundos de Playmobil, cómics. Y mirad, por ejemplo, tiene esta imagen que está muy chula de los primeros cómics de Playmobil, de cómo se vendían en las primeras ediciones. Pues la verdad es que desde los primeros años está muy unido el cómic y Playmobil, porque lo vendían así en algunos catálogos. Y os digo, me gustaba traeroslo porque me parece que es una revista imprescindible para aquellos que les guste Playmobil. No es cara, todavía si la buscáis la encontráis. Ya os digo, puede salir más o menos por el doble de la que la vendieron en aquel entonces, y yo creo que merece la pena tenerla. Pues nada, un vídeo hoy muy cortito donde simplemente os quería mostrar esta revista con esta edición limitada que creo que vale la pena tener en su blister y que no había abierto todavía y quería compartir con vosotros. Así que nada, aquí tenéis la revista del 40 aniversario y estamos a nada, a año y medio, a no llega a 2 años del 50 aniversario. A ver con qué nos sorprende Playmobil, espero que sea para bien y que saque cositas como esta o, ¿por qué no?, mucho mejores, y a ver con qué nos sorprende, porque cada año yo creo que nos sorprende con nuevas cosas. Espero que para el 50 aniversario sea mejor todavía. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros al canal y hasta la próxima. Adiós.